noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como todos los miércoles charlamos sobre lo que nos pasa. Y este sobre todo es un año electoral y nos va a pasar de todo. Ya nos está pasando de todo. Yo estoy bastante preocupado por cómo los dos candidatos principales, que según dicen aglutinan el 75% de los votos, se tiran muertos por la cabeza permanentemente. Usan los viejos eslogans de Argentina potencia, los argentinos somos imparables, estamos condenados al éxito. O sea, todas las estupideces que los argentinos escuchamos a lo largo de todos esos años políticos en la democracia y que hemos logrado que una educación pésima, una pobreza de casi el 30 y pico por ciento en democracia y sin guerra, una devaluación de 13 ceros, unos cambios que parecen que son distintos en cuanto a lo económico, pero yo diría que coinciden en su mayoría, y una cantidad de clase política y sindical que le importa muy poco a la gente más que ellos. Por supuesto, los empresarios acompañan porque también les interesan ellos, que es lo lógico, y su capital invertido, que obviamente luego de amasarlo a lo largo de los años, se lo llevan a una plaza offshore o al exterior porque en el país no confían. Eso es una síntesis de lo que es Argentina, de lo que pasó, de lo que sufrimos, de lo que tenemos. ¿Algún candidato está proponiendo algo? Muy pocos. ¿Alguno dice el cómo va a ser? Porque todos queremos que los jubilados ganen bien, que los abuelos sean tenidos en cuenta, que los chicos se eduquen mejor, que el Estado elefantiásico no se haga cargo de todo, sino que también nosotros nos hagamos cargo de todo. Que la cantidad imposible de impuestos que tenemos medio año pagando para el Estado vuelva en obras y servicios al menos. Bueno, todo eso no pasa. Y no pasó hace tiempo. No nos olvidemos que allá por el 45 éramos el 8º país del mundo. Anteriormente habíamos sido el principal país de ingreso per cápita en el mundo. Parece mentira, parece que estuviéramos hablando de otra gente, de otro país o de otro mundo. Por otro lado, coincido totalmente en lo expresado por José Luis Esper, ¿no? En la Argentina devorada, y si nos han devorado, y la sociedad cómplice, porque todos somos cómplices de lo que nos pasa en la medida que nos callemos la boca. Y en la medida que no ejerzamos nuestro poder de voto y cambiemos la historia. Porque hasta ahora hemos votado en contra de, sin cambiar ninguna historia, absolutamente ninguna. Así que ahora se nos enfrenta a todos una importante decisión en nuestra vida y en el futuro de nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Qué queremos los argentinos de la Argentina? ¿Queremos lo que pasó, que indudablemente no fue bueno? ¿Queremos lo que pasa, que tampoco es bueno? ¿O queremos algo distinto? ¿Cómo van a hacer ese distinto? Ese es el tema. Entonces, uno empieza a pensar, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires y ese conurbano que tenemos que hace 30 años gobernó el peronismo y que ahora a María Eugenia Vidal, desde Cristina en adelante, le pegan por todos los costados. 3 años y medio de gobierno. No digo que ha hecho un excelente gobierno ni que es lo supremo. Significa que no le dieron tiempo siquiera después de 30 años de haber hecho desaguisados con una provincia desfinanciada, sin apoyo muchas veces del gobierno central, aunque eran del mismo palo, y con 2 gobiernos de Daniel Scioli, que ya su nombre indica su capacidad para gobernar como motonauta. Así que yo les propongo que empecemos a pensar, porque nos queda muy poco para las PASO. Las PASO es el gran cuco que va a decir, si Cristina, porque ya no hablamos de Alberto, si Cristina tiene 10, 12 puntos más, se nos cae el país y Macri con un poco de suerte sube al helicóptero. Genial, bravo. Si eso es lo que queremos los argentinos, nos equivocamos, ¿eh? Así que empiecen a pensar qué van a hacer. Vamos a estar hablando en este programa de todo un poco, de una salpicada de todas las cosas. Por un lado, vamos a estar con Jorge Altamira, un echado del Partido Obrero, un sacado de la izquierda, no lo sabemos, se lo vamos a preguntar. Vamos a estar con Manuel Adorni, un economista que a su vez es candidato y que tiene ideas libertarias, liberales. Bueno, le vamos a preguntar a él
cuál es su idea económica y cómo resolvemos problemas. Y después vamos a estar con Marcelo Elizondo. Para mí, el que sabe más de comercio exterior y de cómo Argentina debería cambiar para insertarse en el mundo y no encerrarse del país. Y diría que de América del Sur. Después se lo vamos a preguntar a él también para que nos guíe a ver qué deberíamos hacer para que este país crezca. Y al final vamos a estar con el doctor Peña hablando de un caso emblemático donde él participó, que es el caso Skanska, y parece que es su reapertura. Señor director, los que auspician este programa y venimos de lleno con los invitados. Muchas gracias. Alianza Group nace ante la necesidad de contar con una empresa confiable para realizar tareas de remanejo de mercadería. Ofrecemos almacenaje, etiquetado, acondicionamiento, estampillado fiscal, armado de pedidos, estibaje, inventario, control de stock, promociones, paletizado y servicio de limpieza. Contáctenos al 011-2153-0857 o a info@alianzagroup.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, dije en la apertura que íbamos a estar con Manuel Alarde, un economista que es libertario, liberal, porque acá es mala palabra, dice decir que sos liberal o que te interesa el capitalismo es mala palabra. O sea, como si fuera un país comunista, ¿no? Que todos no queremos nada de comunismo, pero en el fondo que el Estado se haga cargo de todo, porque José Estado es nadie. Bueno, a ver, y así estamos. Vivimos en una Argentina donde la mitad de la gente vive del Estado y no quiere dejar de hacerlo, y la otra mitad no quiere mantener a la otra mitad que vive del Estado. Entonces, bueno, por ahora gana la que vive del Estado. Por ahora gana y con creces la que vive del Estado, y viene ganando cuando analizás presión tributaria de los últimos 40 años, analizás planes sociales de los últimos 40 años, y analizás empleo público de los últimos 40 años, te das cuenta que gana la gente que quiere vivir del Estado, claro, por supuesto. Y acá estamos, ¿no? Con un tercio de los argentinos pobres, con la mitad de los chicos argentinos pobres, bueno, con desocupación, con inflación y con todo lo que trae hacer las cosas mal y creer que el Estado te puede solucionar la vida. Vos estás con José Luis Espert, lo sé, y por otro lado, lo comentaba en la apertura, los dos libros de José Luis, que lo conozco hace muchos años y realmente nunca cambió de idea ni de lugar, es una foto excelente de la sociedad argentina. Sí. Ahora, ¿cómo lo podemos cambiar? O sea, ¿es posible? ¿Se va a dar cuenta la sociedad que vamos mal? ¿O que somos, como decías vos, la máquina de hacer pobres en democracia? Bueno, a ver, es difícil contestar eso porque cuando uno analiza los últimos 16 años, o sea, agarremos el gobierno de Macri y el gobierno de Cristina, o el gobierno kirchnerista, pues en definitiva es lo que aparentemente iría al balotaje. Sí. Cuando uno ve los primeros 12 años, bueno, lo que ves es que nos fuimos comiendo el capital, destrozamos el superávit energético, nos dilapidamos 100.000 millones de dólares en subsidios energéticos, dilapidamos todas las reservas del Banco Central, destrozamos el ANSE. Digo, cuando ves, vos lo que hiciste fue destrozar capital. Cuando vos tenías que pagar la cuenta, en vez de dejar de salir a cenar afuera o dejar de salir al teatro, ¿qué hiciste? Te saliste a endeudar y la verdad que seguiste saliendo a comer afuera y seguiste yendo al teatro. Claro. Entonces lo que te pasó es que ahora no tenés ahorro y no tenés posibilidad de endeudarte. En ese contexto de 16 años de haber hecho las cosas mal, el 75% de la gente, según las encuestas, va a elegir o a Macri
o a los Fernández. O sea que el 75% de la gente quiere repetir de alguna manera lo que nos pasó en los últimos 16 años. A mí me da mucha tristeza, pero mucha extrañeza, porque digo, ¿cómo con una sociedad pobre que ha caído en la pobreza más profunda, estamos aislados del mundo? Ahora un poquito mejor, porque es cierto que el gobierno de Macri ha dado algún paso en la integración con el mundo, porque hasta hace 4 años nos abrazábamos con Maduro, lo condecorábamos, nos abrazábamos con el castrismo, a Chávez, hacíamos pactos con Irán y defendíamos a Corea del Norte. Bueno, en ese contexto la verdad es que dejamos de hablar con esa gente y empezamos a hablar con países un poco más civilizados. O sea, hemos dado un paso. Pero digo, con toda la foto que estamos viendo de la realidad y la película de los últimos 16 años, que el 75% de los argentinos vuelve a elegir lo mismo, a tu pregunta te tengo que contestar, y mira, la verdad que cambiar va a ser muy difícil, ¿no? Sí me parece que con José Luis Espert y con estas ideas liberales que están en los medios desde hace algunos años, porque hay que decirlo también, ¿no? Gracias a Javier Milei, que ha hecho mucha fuerza empuje en los últimos tiempos, con un atractivo muy grande en la sociedad y sobre todo en la gente joven. Y sobre todo en la gente joven, esperemos que a partir de ahora se empiece a hablar de una Argentina distinta, ¿no? Una Argentina diferente. Y ahora contame, ¿cómo está Macri en este momento? Un dólar anestesiado, una tasa de interés que baja muy suavemente, una inflación que baja muy suavemente y que nos va a llevar 5, 10 años tratar de ser un país normal. Y medio país esperando la explosión después de las PASO. Y el otro medio país dice, no va a explotar porque está el fondo, porque está Donald Trump, porque están todos los que están. ¿Cuál es tu idea? Bueno, ahora lo que queda de acá a las elecciones es intentar planchar el dólar por parte del gobierno, te hablo, Estamos ¿no? hablando de, planchar el dólar. Me parece que lo que están haciendo es lo que hacen todos los gobiernos en época de elecciones, eso es bueno. Lanzar medidas populistas que después las terminas pagando. Bueno, es tan bueno como planchar el dólar. Bueno, a ver, con una inflación de un 2 a un 3% mensual, digamos, hacia adelante. Bueno, son medidas electoralistas o por el aparato no electoral. Lógicas. A ver, es como reventar la tarjeta de crédito hoy a la noche. Mira, seguramente la pasemos bárbaro. Ahora mañana te va a llegar el resumen y lo vamos a tener que pagar. Entonces lo que te va a pasar con esta idea de congelar tarifas, con esta idea de precios esenciales o precios cuidados, subsidiar 0 kilómetro, el dólar planchado. Bueno, lo que te va a pasar es que en algún momento lo vas a pagar. ¿Cuándo? No lo sabemos. Podemos estimar que a partir de octubre o noviembre, después del balotaje, con un panorama electoral despejado, bueno, se empiecen a ajustar algunas variables a la realidad. Pero la verdad es que, bueno, vivimos en una economía donde es la economía de los años impares, ¿no? Es hacer todo lo posible porque la gente sienta que está mejor de lo que realmente debería estar. Y cuando llegamos al 11 de diciembre con un nuevo gobierno, no importa quién gane, obviamente nos estamos plantando en un lugar donde se requieren, que ya se requerían, reforma previsional, reforma laboral, reforma impositiva. Esté quien esté, se va a tener que sentar a analizarlo porque no cierra por ningún lado. Bueno, es la esperanza que nos quedan a gente que piensa que esas cosas hay que hacerlas, ¿no? Lo que el gobierno se va a encontrar, sea quien sea, el año que viene, en un contexto donde va a tener los mismos problemas que este año, se le van a ajustar las tarifas y se le va a ajustar el dólar, o sea que va a tener un pico inflacionario. Entonces lo que le va a pasar es que va a necesitar dinero. Cuando vaya a buscar dinero, es como cuando uno va a sacar un crédito a un banco. Mire, señor, tráigame la de su última declaración jurada, tráigame cuántas casas tiene y cuántos autos tiene. Exactamente. Sí. Entonces lo que va a pasar es que le van a decir, mire, en este esquema no cierra. ¿Por qué? Porque por más déficit cero que ustedes tengan, desde el 2011 que no crecen. Entonces, ¿usted cómo va a hacer para crecer y pagarme la deuda? Y entonces nosotros vamos a decir, es una cuestión de fe. No, señor, no es una cuestión de fe. Claro. Crecer significa hacer de mínima 3 reformas importantes. La reforma previsional, la reforma laboral y la reforma tributaria. Por lo tanto, si no, no hay plata. Por lo tanto, me parece que quienes asuman, sean Macri Pichetto o sea Cristina... tuve un acto fallido, Fernández, sí. O cualquier otro. No, tuviste un acto fallido, lo eligió Cristina. Va a tener que encarar las reformas. Digo, y ojalá que así sea. Ojalá que así sea porque se nos terminó la soga para cortar. Digo, tenemos... Pero por eso va a tener que asumir las reformas. A ver, cuando uno habla de que la mitad de los chicos son pobres, no significa solamente el hecho triste de que los chicos no tengan para comer todos los días.
es lo que significa en realidad es que esos Es chicos el que futuro. dentro de 20 o 30 años te tienen que hacer esta Argentina una Argentina mejor, hoy no los estás alimentando y no los estás educando. Entonces, las probabilidades de que Argentina en algún momento sea un país pujante, como bien vos dijiste, como mitad del siglo XX, o como en 1895, que fuimos primeros en términos de PBI per cápita, cada vez se alejan más, porque vos cada vez haces las cosas peor. Entonces, las reformas tienen que venir simplemente porque no hay otra posibilidad de crecer, y vos para generar empleo y sacar gente de la pobreza, tenés que hacer, bueno, acá hay un especialista, pero lo que tenés que hacer es lo que hizo el mundo, que es comerciar. Y comerciar con el resto del mundo. Y nosotros durante 70, 80 años nos hicieron creer que en realidad era al revés, que había que cerrarse y alejarse cada vez más del mundo porque hay que defender la industria nacional. Y lo que hiciste fue tener sueldos miserables, jubilaciones miserables, tener un 11% de desempleo, y los que todavía tenemos la suerte de cobrar un peso todos los meses, lo que nos pasa es que tenemos productos que valen 3 veces lo que valen afuera. Entonces digo, bueno, los cambios hay que hacerlos, tenemos que volver a un esquema de entender que de esto se sale trabajando, que hay que trabajar y mucho, y que los países que han sido o que son ricos no fueron ricos por el Estado, que después de haberse hecho ricos a base del trabajo, la producción y el crecimiento, hayan decidido destinar buena parte de su riqueza a tener un Estado lo más eficiente posible, como los países nórdicos, pero que son los países más libres y más capitalistas del mundo, eso es otro tema. Pero el Estado de por sí, no solo que no te genera riqueza, sino que te la destruye. Gracias, Manuel, creo que fue clarísimo lo tuyo y coincidimos en el pensamiento y coincido en que Argentina necesita un shock de cambio. Sí Totalmente. o sí, pero además el shock nos lo van a pegar de afuera. O sea, de acá adentro vamos a seguir teniendo gente escondida en el Senado y teniendo políticos eternos, sindicalistas eternos, es así. O empresarios prebendarios eternos. Gracias por haber venido a Economía Ahora y gracias por las aclaraciones. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y vamos a seguir hablando de política. Después nos vamos al exterior, ¿eh? Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Segundo bloque del programa, dijimos que íbamos a hablar de política con un político de raza, ustedes lo conocen muy bien, se llama Jorge Altamira. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por estar en Economía Ahora. Muchísimas gracias por la invitación. Ex dirigente del Partido Obrero, dirigente del Partido Obrero, echado del Partido Obrero. Contanos un poco qué pasó. No, soy dirigente del Partido Obrero a título pleno y estoy piloteando una crisis política que tiene distintas aristas, pero que esencialmente es una especie de interpelación que la izquierda se hace con relación a un país que se encuentra en bancarrota y frente a políticas económicas que implican una destrucción social sin paralelo, como le muestra cualquier indicador social o económico, cualquiera. Pero ¿y por qué el problema entre la izquierda unida por un lado y Altamira por el otro? No, nosotros, es más, yo ahora comienzo la campaña de apoyo a la postulación del Frente de Izquierda,
Porque en Porque cualquier... se ha logrado después de mucho tiempo, que nosotros hemos hablado durante mucho de ese tiempo, de una unión que se reclamaba que la izquierda fuera unida en algún momento. Bueno, yo creo que en ese punto hay una visión superficial. A ver, contanos. Porque armar candidaturas comunes no alcanza para hacer una unión de la izquierda sólida. Ajá. Permite enfrentar un proceso electoral. Ahora, si estamos hablando de crear una alternativa política diferente para el país, Sí. no alcanza con ponerse de acuerdo en las candidaturas. No, desde ya, por supuesto Claro, que no. Hay no, es un montón de importante- políticas que deberían tener Políticas- una idea común con respecto a enfrentarlo, ¿no? Claro, y una participación constante en el proceso político y social. No cada 2 años cuando se produce una renovación elección. parcial o una elección presidencial. Con esto quiero también indicarle que al abordar, como ocurre en este caso, una entrevista con un medio de comunicación, soy absolutamente transparente con la audiencia respecto a los procesos políticos que nosotros vivimos y cómo lo vamos tratando. Y eso es una construcción política, la transparencia frente a los trabajadores sobre los procesos y dilemas que enfrentamos y los métodos que tenemos para resolvernos, es también un método de construcción política. Es un método sólido de construcción política. Porque fíjese que en los Sí. demás partidos políticos usted ve que hay crisis de todo tipo. Sí, claro. Es decir, Pichetto no llegó porque lo depositó el ángel de Hay la bandos, guarda. hay bandos, hay Hay intereses. bandos, pero todo Claro. eso se cocina de espaldas a la opinión pública. Obviamente. Sí. Entonces todo el mundo se proclama demócrata, pero arregla al margen de la opinión pública y luego opera como un aparato ya armado frente a una opinión pública que tiene que optar Sí, y sí. que no conoce con claridad, digamos, los procesos que llevan, El trasfondo de la cosa. que es lo único que importa en política. Claro. Pero la izquierda en realidad está como remozada, como ayornada con gente joven, que eso es importante. No, la participación de gente joven es una característica muy fuerte que tenemos en la izquierda. Discrepo con el tema del ayornamiento. En Ajá. general, ponerse al día, eso quiere decir ayornamiento en Sí. italiano, es un mérito, pero en general lo encubre una adaptación a los hechos consumados. Es decir, el que abandona sus ideas y oportunistamente se adapta a las situaciones del momento se lo considera ayornado. Ahora un escritor inglés, creo que fue Chesterton, dijo que para la actualidad hay que leer a los clásicos. Claro. ¿Se entiende? No, hay que Sí, tener una clarísimo, visión sí, claro. histórica, porque la humanidad no empezó con su generación o la mía, No, sino que tiene no, una más trayectoria vale, sí, claro. gigantesca y tiene una perspectiva completamente abierta. Y las visiones que tenían en ese momento los clásicos con respecto al tiempo que estaban viviendo. Claro, y que el por futuro. algo quedaron Por algo- como exacto. clásicos, Por algo permanecen. por algo permanece. ¿Cómo vos analizás hoy el desarrollo de la izquierda dentro de esta votación tan ultrapolarizada? Ocurre lo siguiente, la misma votación la entiendo casi como un encubrimiento, Ujú. porque fíjese que es una elección muy singular. Acabo de leer un informe de la calificadora Moody's que dice que el proceso económico depende totalmente de los resultados políticos, Sí. y lo mismo dice el Fondo Monetario Internacional, es decir, que el que ha puesto 58.000 millones de dólares está diciendo seguimos poniendo la plata siempre y cuando. siempre y cuando gane el que yo quiero. Esto es un fenómeno increíble. Ha modificado el régimen político de Argentina, porque no es el Congreso Nacional el que determina la política del país, sino que es una entidad extranjera, que además tiene una oficina dentro del Banco Central y que en el día de ayer le dijo al Banco Central cuándo, cómo y por cuánto puede operar en el mercado de futuros. Ujú. ¿A usted le parece que eso es un país soberano? No, yo lo No, es un hablábamos país- antes, inclusive todo
veranito que estamos viviendo económico a mí me preocupa muchísimo, porque a su vez está dependiendo de qué pasa después de las PASO, de acuerdo a qué dicen las PASO. Pero lo que es indudable, O sea, lo que es indudable en un mercado financiero es que si usted fija el valor de una variable, está dando seguridad a los que especulan en el mercado, Claro. de que tienen un negocio sin Brillante. riesgo. Brillante. Entonces la asignación de los recursos del país, de los capitales, se deforma, y como ya ocurrió cuando Caputo anunció, porque la gente se olvida, Caputo en enero del 2018 anunció que en todo 2018 no íbamos a tener ningún problema, Sí. porque había contraído... Usted está hablando de Caputo, el amigo del presidente, no del viejo canciller, por supuesto. No, claro, el que de murió, Luis Caputo. no. Luis Sí, Caputo, sí, claro, que dijo que teníamos resuelto problemas financieros del de año. todo el año, porque Así había es. contraído un préstamo por 9.000 millones de dólares que cubría, según él, todas las necesidades financieras. El año pasado fue una hecatombe financiera. Totalmente. Precisamente porque decidieron fijar las variables y asegurar sin riesgo una entrada de capital golondrina, que cuando advirtieron los primeros síntomas De problema. de problemas, con aquella famosa conferencia de prensa de Sturzenegger, Sí, Dujoven, 28 de etcétera, diciembre. se llevaron en vagón el dinero en un procedimiento que violenta todo lo que el capitalismo dice representar. Nos queda un minuto y no me contestaste qué opinión tenés con respecto a cómo va a estar la izquierda dentro de la votación general. No, ¿Va a está- mejorar como viene mejorando? Bueno, no, vamos a luchar en función de esa orientación. A mí lo que me interesa por sobre todo es el mensaje que transmitimos. El mensaje que transmitimos cuando yo digo que este proceso electoral es encubridor, es que este proceso electoral, que supuestamente debiera ser el canal de solución de los problemas nacionales, no tiene la menor intención, posibilidad y, digamos, objetivo De de resolver solucionar nada. ningún problema. Después de la elección, o quizás antes, porque ya veo que están conmocionándose algún tipo de variable, por algo el FMI autoriza llevar claro. tan alto las operaciones en el mercado de futuro. Los trabajadores van a tener que intervenir para defender sus derechos con los medios propios de la organización de ellos. Naturalmente eso significa pasando por encima de estos burócratas sindicales que tanto perjuicio provocan para la clase obrera. Gracias, Jorge, por haber venido a Por Economía favor. Ahora y bueno, esperemos que sigamos siendo un país por lo menos soberano, mínimamente. Mire, el punto de partida... El En la punto de- votación. No, el punto de partida es esa soberanía. Déjeme decirle un chivito corto. Corto. Para todos los neoliberales que nos escuchan. El presidente del Banco Central hace mucho tiempo que no está designado con autorización del Senado. Vivimos un régimen que viola la Constitución, que todos los días se rasga las vestiduras en reivindicar. Gracias por haber estado Por en favor. Economía Ahora. Hacemos apenas una pausa y vamos a hablar de los acuerdos, de lo internacional y de lo que debe ser Argentina para reconvertirse. Tercer bloque del programa y yo dije vamos a recorrer el mundo con mi amigo Marcelo Elizondo. Gracias por estar acá. Un gusto. El director de DNI. Hablamos de negocios internacionales, por supuesto, como tantos años que hemos hablado de esto. Y hoy se está dando algo distinto en Argentina, como fue aquel Mercosur original, y hoy con este acuerdo con la Unión Europea, que ya empezaron patadas de todos lados, puteadas de todos lados, se enoja el partido opositor, se enoja en la Unión Industrial. Yo digo, ¿de qué nos enojamos? Porque la verdad, después de tanto tiempo que se estuvo agregando por esto, ni es la panacea, porque he leído lo que vos decís, pero tampoco es el acabose. Entonces, ¿por qué la Argentina siempre ve todo mal? El problema es que como nosotros tenemos una situación macroeconómica muy complicada hoy, Ujú. tasa de inflación, tasa de interés, Sí, sí. volatilidad cambiaria, confundimos las disciplinas y la coyuntura nos lleva a objetar algo estructural, como un acuerdo con la Unión Europea que va a entrar en vigencia en nuestro territorio dentro de 10 años o más.
Yo veo que hay quienes critican el acuerdo con la Unión Europea diciendo no vamos a poder competir con los europeos con Sí, esta tasa de sí. inflación. La tasa de inflación es de hoy y el acuerdo entra en vigencia dentro de mucho tiempo. Esto no pasa solo acá, también los franceses están objetando el acuerdo a través de instrumentos y argumentos que no son acertados. Entonces, Pero tendrían más razón que nosotros. sí, pero ellos... No, ya sé que no son acertados porque es un país con respecto a toda la Sí, Unión y Europea. además están diciendo nos van a invadir los productos del Así Mercosur es. incumpliendo normas sanitarias europeas y el pacto, yo lo leí entero, prevé que las normas sanitarias europeas siguen vigentes. Por lo tanto, Europa no cambia la norma, baja aranceles, pero puede mantener estándares no arancelarios para restringir productos con los que no está de acuerdo. También me parece que, primero, esa confusión entre la coyuntura y lo estructural. Segundo, la verdad es que hay cierta dificultad para ver que esta economía cerrada que hemos tenido durante décadas no ha funcionado bien. No. La Argentina hace 10 años que no crece. La Argentina tiene una tasa de inversión de 16-17%, la tasa de inversión en el mundo promedio es 24%. La Argentina es uno de los 10 países más cerrados comercialmente del mundo el año pasado, en el año 2018, ratio comercio exterior contra PBI. Es una economía estancada, que no innova, que no compite. Tenemos este problema de los formadores de precios y los oligopolios, claro, porque como somos cerrados no tenemos competencia. Obviamente. Entonces, a mí me parece que es una ocasión esta como para intentar un modelo nuevo, ingresar en el mundo. Yo creo que el mundo está... Pero este modelo nuevo va a requerir un montón de esfuerzos y de decisiones políticos, sindicales, tributarias necesarios. No hablo de mañana, pasado, pero sí a lo largo del tiempo. Es lo mismo que pasó el día siguiente que Bolsonaro habló de que íbamos a unificar la moneda. Salían a decir que locura, pero es obvio que es una locura. Porque no vas a poder comparar un país que tiene un 3% de inflación anual con uno que tiene un 50%. O una tasa de interés de un 2 con uno que tiene una tasa de interés de 170. Entonces, es una locura. Pero todos estos procesos, y Argentina es uno de los problemas que tiene, no proyecta a largo plazo, Exacto. es todo hoy. Exacto. O sea, todo lo que hablamos nosotros hoy se muere hoy, y no es así. ¿Por qué China es donde está donde está? Y vos lo sabés, por sus presupuestos a largo plazo y su proyecto a largo plazo, independientemente de quién gobierne y qué se haga. Y nosotros no tenemos ningún cambio, hemos visto que a lo largo de los tiempos hemos fomentado siempre lo mismo. ¿O yo me equivoco? Yo estoy de acuerdo con eso. Me parece que a veces se escucha que en la Argentina hacen falta consensos. Y yo creo que los consensos están en la Argentina. Es mantener el statu quo. Claro, Pasan los gobiernos exacto, y exacto. todos mantienen el statu quo. Exacto. Los consensos existen. Son Sí. consensos disfuncionales. Claro, no sirven, pero Pero los consensos están. existen. Mirá lo que cuesta cambiar el statu quo. A mí me parece que efectivamente un acuerdo como el que se ha logrado con la Unión Europea, si entrara en vigencia y nosotros llegamos a ese momento en las condiciones en las cuales estamos ahora, estamos muy complicados. Obvio. Lo que pasa es que el acuerdo tiene un plazo bastante Sí, diferido es de largo. entrada en vigencia y entonces debería operar como presión para que pongamos en orden el frente fiscal, la política monetaria, que hagamos ciertas modernizaciones regulatorias. Vos mencionaste la tributaria, la laboral, la administrativa. Hay muchas normas administrativas Sí. que son muy obstructivas de la actividad económica y muchas otras cosas más que podríamos hacer un listado enorme, la infraestructura, la formación de los recursos humanos, La logística. la logística, Claro. el funcionamiento del sector público, porque tenés que tener un sector También, público que funciona también. bien, en la aduana, en el puerto o donde fuere. Hay mucho por hacer. Mi ilusión es que este acuerdo Sí. genere una agenda, porque si llegamos como estamos al momento de entrar en vigencia, Chao. llegamos mal. Y apostando por más, porque Argentina apuesta por más, somos Argentina potencia. Estamos hablando de un acuerdo con Estados Unidos y con Canadá, junto con Brasil, que es meterse más todavía dentro de este juego que vos decís, es participar en las grandes ligas. Sí. Entonces Argentina, si no cambia, independientemente de los consensos que existen para no cambiar nada, si no cambia, termina con que esto es realmente perjudicial. Sí, a mí me parece que una modificación que está planteando el gobierno de Macri, que ha sido un gobierno bastante poco eficiente en la instrumentación de reformas pendientes, Sí, pero una modificación es esto de la reinserción al mundo. Hasta ahora Sí. la reinserción al mundo había sido no más que buenas relaciones públicas. Este acuerdo con la Unión Europea
da la sensación de que empieza Cambia a la generar cosa, algún sí. resultado. En realidad, el resultado inicial había sido el Fondo Monetario Internacional prestándote casi 60.000 millones de dólares gracias a tu buena letra internacional. Hay otras agendas en Y marcha. a los amigos que tenemos. Bueno, eso son las relaciones internacionales que tenemos, al amigo que tenemos. Al amigo que tenemos. La verdad es que la negociación con Canadá está en marcha. Hay otras negociaciones en marcha, como algunos países asiáticos, Corea del Sur, Singapur. Me parece que los Estados Unidos, el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos recién empieza a plantearse, y eso me parece algo más complejo de obtener en el corto plazo. Ese es un propósito de Bolsonaro. Bolsonaro quiere eso. Bolsonaro adoptó como un gran disruptivo en la región. Me parece que una modificación de la matriz de cerrazón que ha tenido el Mercosur, que es un bloque muy cerrado y por lo tanto un bloque muy estancado y atrasado. La cerrazón siempre genera malas noticias económicas. Es que ganó Bolsonaro y está cambiando la agenda de la cerrazón ancestral de Brasil, con muchos problemas políticos, con bastante poca pericia, obvio, sí. pero hay un cambio Pero es que el mundo está haciendo un cambio muy profundo con respecto a sus gobiernos, o sea, tanto Alemania como Francia, como Estados Unidos, como México, como Brasil. Hay como que la gente está hastiada de lo mismo. Y Trump mismo es un ejemplo. Ya no quiere lo tradicional, que está buscando otra cosa. Y nosotros deberíamos seguir ese camino. El mundo está en una crisis política profunda. que incluye la crisis de los liderazgos políticos. Los liderazgos que aparecen no son convencionales, ni lo es Trump, ni lo es Boris Johnson, seguramente será primer ministro del Reino Unido, ni es Bolsonaro, ni lo es López Obrador, por irnos a otro lado ideológico. No, está bien, pero son todos elementos. Tampoco lo es Salvini, y hay bastante disrupción. Los liderazgos están cambiando. Yo creo que eso tiene que ver con otra crisis, que es que el sector público como tal no provee ya herramientas suficientes como para que el Estado pueda conseguir sus objetivos. Lo que está en crisis es el Estado como organización política que no puede llegar a los objetivos que se plantea, o porque los objetivos son muy ambiciosos, o porque el Estado ha quedado licuado en una internacionalización que lo supera, sobre todo tecnológica, que es abrumadora. Pues fíjate que la guerra comercial entre Estados Unidos y China, con elevación de aranceles, no ha podido impedir que el año pasado Estados Unidos tuvo importaciones récord, déficit comercial récord y también exportaciones récord. Aún con estas disrupciones, la guerra comercial, el Brexit, con la guerra, sí. Las exportaciones el año pasado en el mundo sumadas, las exportaciones de todos los países del mundo sumados llegaron a 25 billones de dólares, récord nominal absoluto, aún con problemas en frontera. Los instrumentos públicos ya no son tan efectivos como eran antes. Claro. Entonces, eso genera una crisis política, es un cambio de época. Y en ese sentido yo creo que es un error creer que la economía global en términos de procesos de producción transfronterizos está en crisis. No está en crisis, está vivita y coleando, está cada vez más apoyada en las nuevas tecnologías, y si uno no sigue eso, va a pagar precio de estancamiento como hemos pagado nosotros. Una clase, Marcelo, una clase como tantas que das a lo largo y ancho del país y en el exterior, y realmente creo que hay que escucharte porque te escucho hace mucho tiempo y realmente no veo que haya una política hacia a lo que vos decís. Ojalá nos ilumine Dios y podamos hacer eso, porque Argentina tiene el potencial creativo, tiene el potencial de ideología, de sapiencia, de científicos, de un montón. Tenemos la mochila, tenemos que sacarnos la mochila de encima, sin ninguna duda, ¿no? Gracias por haber venido a Economía Ahora y gracias por ilustrarnos sobre esto que no es malo, pero depende de nosotros también. Depende de nosotros. Ni más ni menos. Gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar con el doctor Peña de un caso chiquito, Escanca, primer quilombo de la corrupción. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia,
brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, último bloque de programa. Obviamente estábamos hablando con el doctor Peña del tema que ustedes saben desde el principio, que lo va a contar él. Skanska, para mí, el primer hito de la corrupción en Argentina previo a Odebrecht. Claro, previo del gobierno kirchnerista. Sí, señor. Tiene el privilegio de estar ahí en el podio. Un juez con todas las letras, el doctor Javier López Vizcayar, solicita a la justicia, ordena 400 allanamientos, porque estaba inundada el país de facturas apócrifas. Entre ellas caen unas firmas que se llamaban Calibán y luego cambió el nombre Infinity Group. Y aparecen... Bien Group. Bien Group. Sí. Y aparece entre los usuarios de esa usina. De esas facturas, claro. Gran usina de factura trucha, aparece una multinacional que trabajaba con el Estado Nacional, Skanska. Bueno, se prueba todo, el plexo probatorio completo, hasta las conversaciones judiciales, las intervenciones telefónicas de directivos de Skanska, reconociendo el pago de coima. El pago de coima. ¿Cómo se hacía el pago de coima? Y con las facturas que le entregaba Infinity Group, Caliban, o sea, los funcionarios. Los funcionarios cuya cúpula estaba debido, después venía López, después venía Cameron, sí. Daniel Cameron, estaba Fulvio Madaro, me estoy acordado, ¿no? Bueno. Y resulta que realizan para hacer la ampliación del gasoducto norte y el gasoducto sur, con transportadora de gas del norte. Bueno, todo esto ocurre en el año 2005. Se empieza a querer tapar. Aparece el presidente de la Nación diciendo que de esto no hay que hablar, porque esto no es un asunto público, esto es un contrato entre privados. Fideicomiso Banco Nación. Sí. Una Banco Nación. Fideicomiso Banco Nación. A cargo de uno que yo tenía denunciado ya, jujeño, que había sido presidente del equipo que está en la tacita de plata, que así se llama, la cancha, bueno. Ahí estaba Fulvio Madaro, ahí estaban el Energas y José López también, El contrato dice, no, es un contrato entre privados y el gobierno no tiene nada que ver. A pesar que estás nombrando ente del gobierno. Todo del gobierno. Si esto no es público, lo público ¿dónde está? Es increíble. Pero con la cara bien de piedra que tuvieron durante tantos años, esto no es delito. Pero se discute. ¿Hablamos dentro de la justicia? Dentro de la justicia. Ay, no me diga, ya sé dónde cayó. Cayó. Dicta una sentencia el número uno, el acopiador de causas
y acopiador de hechos delictivos desde la justicia. Ollarvide. Ollarvide. Y Ollarvide dice, no, eso no es una prueba. Va a la Cámara, y en la Cámara... ¿Quién estaba? Y estaban Fara y el otro es... Freiler. O sea, él decía, era el trío más mentado que pudo haber caminado por esos pasillos de tribunales. Claro. Y por supuesto, esto quedó en la nada. Esto quedó en la nada. Pasa el tiempo. Pasó el tiempo. Estamos hablando de 14 años. 2005, y esto se hizo en el 2011, esta sentencia, esta tapada completa. El desaguisado. Claro, tapada. Por eso a mí me molesta cuando hay gente que dice, pero todos estos cobran la jubilación igual. No hablemos, es una propina, toda la plata que se llevaron. Porque siempre era el negocio con el Estado. Claro. El Estado a través de las distintas... De los funcionarios de turno. El trabajo muy bien hecho, ocurrió 13 años después del famoso leading case de IBM Banco Nación. Era todo igual, todo idéntico. Y hasta intervino, pidió la colaboración de un funcionario que había sido el factotum de IBM Banco Nación, que fue un contador, Carlos Bo. Carlos Bo, que es uno que este gobierno lo echó. No, sí, claro, lo echó, claro. Entonces, luego le echó como Castañola y junto con Mesikovsky. Jaime Mesikovsky. Claro. Pero ahora están en sus funciones, lo he visto, para mí trabajaron conmigo cuando era el director, y sinceramente tengo un orgullo tremendo. López Vizcarra lo señaló por eso y consiguió los objetivos, porque no puede estar con una sola causa. Tiene ¿Y qué pasa con el juicio Escanja? Bueno, ahora ¿qué es lo que pasa? Volvió a salir a la palestra. Y entonces ya van a juicio oral, pide el juzgado, pide que el juez Stornelli dictamine para que eleve a juicio oral, y están ahí en fila, por supuesto, el titular de Fideicomiso Banco Nación, Néstor Ulloa, yo ya lo conocía de antes, porque tenía una denuncia penal contra él en la provincia de Salta. Por eso conocía cómo era el entrevero. Me junté con el doctor López Vizcarra para aclarar algunos puntos, porque ya lo tenía cocinado. Otro asunto similar. Y está Micheli. Sí. Micheli entra porque era la ministra de Economía y tiene que ver. Entra Devido, entra López, entra... Es una causa más para los muchachos. Sí, pero hay una cuestión. Esto no puede ser así. Si todos estos delitos que cometido estos muchachos van a acrecentarse a los que tienen, por favor, de una vez por todas, que se dicte el prevaricato, claro. Y que en todos los jueces vea el país, vea que esos juicios que han robado, esos jueces que han prevaricado, y es un delito que está en el Código Penal, tienen que ser sancionados. Devolver la plata no la van a devolver, porque ya debe estar lavada. Claro, son grandes lavadores, sí. Y tapadores de lavadores. Y tapadores, o sea, ahí esos juzgados es como los lavaderos de auto. Aquí abierto, lavamos las 24 horas. Gracias, doctor Peña. Realmente, sobre todo porque usted es partícipe del tema. Entonces, está hablando de primer agua de lo que pasó en un caso emblemático, el primer caso emblemático de corrupción del gobierno kirchnerista. Y que ahora se revive. Y que ahora revive. Qué bueno. Es bueno. Este es muy sano para la República. Lo que salió muy bien es la imitación de Ollarvide. Le sale bastante bien. Bueno, nos vemos la semana que viene, pero por supuesto antes vamos a estar hablando del cuadro que nos envía Unzueta Art Collection, que es de Guillermo Rux, Buenos Aires, 1929. El título es Flores. La técnica es la acuarela. La medida son 35 por 45 y Guillermo Rux fue miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes. Gracias a Unzueta Art Collection, y para ustedes una semana más que vamos a tratar de hablar en el mismo idioma que ustedes quieren, con las verdades que ustedes sienten y que alguna vez las expresen. Hasta la semana que viene.
Oeste PAC, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contáctanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Gestión Tributaria Integral Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y organismos tributarios provinciales y municipales. Para más información, info@gtisa.com.ar. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores.